son literales los emblemas, pero porque entendemos que tiene un significado profundo espiritual para el pueblo de Dios. El título se titula En memoria de mí. ¿De dónde nace la Santa Cena? ¿Y de dónde nace el concepto del pan y del vino como un memorial para recordar el sacrificio del Señor Jesucristo por los pecadores? Tenemos que regresar al Antiguo Testamento para ver el fundamento y el origen de dónde nace la celebración de la Santa Cena. Aunque en el Antiguo Testamento no se le llama Santa Cena, tiene otro nombre. Y el nombre que se le llama en el Antiguo Testamento es el nombre de Pascua. Y Pascua inicia y nace en la conmemoración de la fecha solemne cuando el pueblo de Dios está en la antesala de ser liberado del pueblo de Egipto. Dice la palabra del Señor que Dios habría de indicar en una de las plagas mortíferas que había de pasar entre el pueblo, no solamente de Egipto, sino también el pueblo de Israel, un ser que Dios habría de mandar que se habría de llamar el ángel de la muerte. Lo que este ángel de la muerte habría de hacer es darle muerte a todo primogénito, no solamente de los seres humanos, sino también de los animales. Y todo aquel que no recibiera una señal. Y sabes que es muy importante entender esto, porque la Pascua es un antitipo de las plagas del Apocalipsis. Así como te lo estoy diciendo. Las plagas de Egipto fueron un antitipo de lo que será en el tiempo del fin. Las plagas en la ira de Dios, cuando serán vertidas sin misericordia sobre esta tierra. Viene el ángel de la muerte. El juicio de Dios va a caer sobre la nación pagana. Y Dios tiene que dar una indicación para aquellos que quieran librarse del juicio y del castigo. ¿Cuál era la marca o la señal que el pueblo de Israel debería de tener? Habrían de poner sangre sobre el dintel de la puerta y de la puerta de encima de la casa, para que cuando pasara el ángel de la muerte pudiera ver la señal del pacto. Ahora, antes de eso, cada casa debería de matar a un cordero. Las especificaciones fueron dadas. Las especificaciones precisamente decía que habría de pasar el ángel de la muerte y aún ni siquiera el hijo de Faraón se habría de salvar de esta terrible plaga. Ya Dios había barrido literalmente y deshecho a la ciudad de Egipto. Ninguno de los dioses que supuestamente protegía esa ciudad literalmente pudo vencer al Dios de Israel y literalmente fueron impotentes. Ahora, sería muy interesante analizar el estudio de las plagas de Egipto, porque cada plaga tenía una intención. Cada plaga iba contra cada dios de los más poderosos de la nación de Egipto. Había un dios de las moscas, había el dios que velaba el río Nilo. Ninguno de ellos fue suficientemente poderoso para contrarrestar al dios que estaba mandando estas plagas sobre Egipto. Pero sin embargo, habría de venir la última plaga, y la última plaga tenía que ver con la vida. Dios da la vida, pero también Dios la puede quitar. Es su derecho. Es su derecho, porque Él es el creador de la vida. Alguna gente se resiste a eso, de decir, ay, ¿por qué Dios va a quitar la vida? Pues simplemente porque la dio. Él tiene todo el derecho, Él es el creador de todas las cosas, y aún el espíritu de vida, el nefesh, neuma, como tú lo quieras decir, le pertenece a Dios. Por eso cuando una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que le dio. Le pertenece. Este ángel venía a arrebatar ese espíritu que había dado. A menos que no hubiera una marca, el ángel de la muerte habría de pasar a reclamar la vida del ofensor rebelde en contra de Dios. Éxodo capítulo 12, versículo 5, Moisés recibe las indicaciones de cómo debería ser el sacrificio en el fenómeno de la Pascua. Y dice, y el cordero será sin defecto. ¿Por qué tenía que ser un cordero? Porque miles de años adelante habría venido uno que se le llamaría el Cordero de Dios. En Juan capítulo 1 dice que Juan, cuando está bautizando, vino Jesús y de él dice, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, Cristo no es un cordero, obviamente es una metáfora, es una simbología. Por esa razón el cordero es un símbolo de un verdadero cordero que habrá de venir a derramar su sangre miles de años después. Un cordero sin defecto, macho de 1 año, y tomaréis un cordero o un cabrito. ¿Te fijas que no dice hembra? Dice macho.
razón? Porque en la Biblia nunca la mujer ha sido símbolo de Cristo. Siempre ha sido símbolo de la iglesia, pero no de Cristo. Por eso en el templo los que operaban ahí no eran sacerdotisas, eran sacerdotes. Y siempre el símbolo de Cristo fue un cordero, no una oveja, un cordero. Y tenía que ser un cordero sin defecto, o un cabrito de 1 año, o sea que tenía que estar tiernito, muy cortita en su vida, tenía que ser presentada para ser sacrificada. Ahora, hablando acerca del cumplimiento de esta simbología, el Nuevo Testamento lo presenta también de una manera magistral. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Y él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es que si el cordero tenía que ser sin mancha, está hablando literalmente acerca de la mancha del pecado. Y qué interesante, ¿no? Que Cristo baja de un mundo sin contaminación a un mundo contaminado y fue como un lirio en el pantano, no se ensució, no se contaminó. Por más que el diablo trató de contaminarlo, él se mantuvo limpio en medio de su generación. Y de eso Jesús dice, viene el enemigo de las almas y contra mí no tiene nada de qué acusarme. Venció en la carne el pecado y se constituyó en ejemplo de todos aquellos que habrían de creer. Por esa razón nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, porque aquel que en carne humana venció al pecado también puede ser el ejemplo para aquellos que son tentados y darles socorro oportuno en medio de la tentación. 2 Corintios 5:21, él no conoció pecado y por lo tanto en él no hay pecado. Anduvo con los pecadores, pero no sabe lo que significa ser manchado con la lastra o el virus del pecado. Hay una serie que apenas acabo de hacer que se llama Las 4 venidas de Cristo. Y sabes que nada más el título como que trae un poquito de controversia. Porque hay gente que dice, yo sabía de 2 o de 3, pero de 4 venidas. Hay 4 venidas. Y de hecho todo el plan de la salvación está contenido en 4 venidas. Y precisamente una de esas habla de que Cristo tenía que venir a pelear lo que Adán peleó, lo que Adán perdió. Vino como el segundo Adán para pelear en terreno humano, no fue en el cielo, fue aquí en la tierra, para lograr nuestra salvación. Y dice, no conoció pecado, no hay pecado en él. El virus no lo infectó. Al resto de nosotros sí nos infectó. Tanto al niño, el joven, el adulto, hermano, todos estamos infectados con este virus. Y el virus es poderoso, ¿eh? Es más, el virus es tan poderoso que puede infectar ángeles. Es más, puede infectar querubines. Infectó a Satanás. Y el virus es bien poderoso. El resultado de este virus es la muerte. Nadie se va a salvar. Es bien poderoso este virus. Por esta razón, Dios tiene este mundo, por así decirlo, en cuarentena. Por eso de los ovnis que vienen y que entran, eso es cuento, eso no es verdad. El mundo está en cuarentena, no cualquiera puede entrar de esta tierra, ni tampoco ninguno puede salir, porque tendría el riesgo de contaminar otras creaciones de Dios. Esto Dios lo tiene que resolver aquí en esta tierra. Ahora, aquellos que sean limpios con la sangre del Cordero, esa es la vacuna, podrán vencer por la sangre de Cristo el problema del pecado. Pero aquellos que no puedan vencer el pecado, y el virus del pecado se les quede. ¿Qué se hace cuando hay un virus que le dio a cantidad de animales y se le está contagiando a todo el mundo? ¿Qué es lo que se hace? Pues se les mata. ¿Pero cómo se les mata? Se queman. Por eso en la cuarta venida de Cristo va a descender el fuego de Dios y va a acabar con el virus. Y tiene que crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso Juan en Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron. Se acabará el virus y como dice el libro de Nahum, el pecado no se levantará 2 veces. Dios habrá vacunado a toda la creación, habrá terminado con el virus del pecado y aún también con los pecadores. Pero dice la Biblia que Él vino y no participó de ese pecado. 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hebreos 7:26, Él fue santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores. Génesis capítulo número 4 versículo 3 habla acerca de Caín y de Abel cuando fueron a presentar ofrenda. La ofrenda
ofrenda tenía que ser un cordero. Una vez más, la sangre tenía que ser derramada, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. Por esa razón Dios prohibió que se comiera la sangre, porque la vida de la criatura está precisamente contenida en la sangre. Romanos capítulo 12 y versículo 1 dice: ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Dios ya no quiere que tú mueras. Hubo uno que murió por ti, su nombre fue Cristo Jesús. Dios no quiere tu muerte, Dios quiere que vivas, pero que vivas para la gloria de Cristo Jesús. Y si vas a hacer un sacrificio en vida, lo que tú vivas, como el apóstol San Pablo dice, lo que yo vivo es para la gloria de aquel que me amó y que se entregó por mí. Es un sacrificio diario en vida para el Dios del cielo. Cristo muere para que tú vivas, pero que no para que vivas para ti, sino para que puedas vivir para la gloria de Dios. Además, Éxodo capítulo 12 y el versículo 3 dice que el cordero tenía que ser apartado el 10 del primer mes del calendario judío, que era el mes de Nisan. Nisan más o menos no coincide con la fecha nuestra de Occidente. El calendario del mes judío del Nisan más o menos cae en el mes de abril. Y es lo que se llama la Semana Santa, cuando se celebra el sacrificio de Jesús. Ahora, prácticamente 4 días antes del 14 de Nisan, que es cuando el cordero era inmolado entre las 2 tardes, el 10 de Nisan era apartado. Cada quien tenía que tomar un cordero de la casa paterna, un cordero por familia. Así es que si la familia era grande, pues sacrificaban un cordero, pero si la familia era pequeña, se sacrificaba un cordero y se tenía que compartir con el vecino, si es que la familia era demasiado pequeñita. Y dice ahí: lo compartirá su vecino, y de acuerdo con el número de las personas, según la cantidad que ha de comer cada uno, repartiréis el cordero. Ahora, literalmente era una comida, se lo tenían que comer. La carne la tenían que comer y el pan lo que tenían que comer. Y además, no solamente se comía la carne y el pan, se tenía que comer también acompañado de hierbas. Y más adelante voy a explicar qué clase de hierbas son las que tiene que dar. Pero el significado de compartir el cordero tiene también un significado de compartir. Tú recibes la bendición de Cristo, no te puedes quedar con él. Tienes que dárselo a alguien más. Y precisamente la lección del cordero es que Dios comparte al cordero con la raza humana, con el vecino próximo, con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El Dios se pudo haber quedado con él. Puede haber dicho: esa raza ingrata la voy a destruir y voy a hacer otra nueva que no se rebele contra mí. Pero tanto amó Dios al mundo que mira, el mundo es así un pedazo de polvo en comparación con el universo. ¿Por qué tiene que mandar a su hijo a morir por gente ingrata y pecadora? Porque nos amó. Y manda a su hijo unigénito, lo comparte con el vecino. Ahora, ¿para qué se compartió el cordero? Para comérselo. Pero para comérselo había que primero matarlo. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Nos comparte el cordero con el vecino que éramos nosotros, y nosotros aquí lo subimos a la cruz y lo matamos. Y después nos comimos su carne y bebimos su sangre. De tal manera amó Dios al mundo, dio a su hijo. Y Dios sabía para qué estaba dando a su hijo, para que diera su vida en rescate por los pecadores. Lo ama para ser subido en una cruz, para ser inmolado, para ser degollado como un cordero y vertir su sangre bendita entre el cielo y la tierra, y que esa tierra que él había creado habría de beberla. Por eso dice en Hebreos 10, 13, 16: no olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis. Aquel que ha recibido el cordero no puede ser egoísta. Y aquel que es egoísta todavía no tiene la experiencia de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es que nadie que ha recibido este don se lo puede retener. Tiene que darlo, tiene que compartirlo. ¿Qué significa esto? Que de nada me sirve a mí comer los emblemas de la Santa Cena si yo no aprendo lo que significa darme el todo por el todo, así como Dios se dio por mí. De lo recibido de tu mano, te damos. Compartimos lo que Dios hizo por nosotros. Tú puedes leer el libro Camino a Cristo. Toda la naturaleza comparte. Así Dios la hizo. Pero la única creación que se resiste a dar lo que recibe somos nosotros. Y los niños, aún desde pequeñitos, con el virus del pecado, tú le quieres quitar el juguetito y el niño dice: mío, esto es mío. Traemos el virus del egoísmo. Pero cuando venimos a la mesa del Señor, recordamos que no se trata de recibir, se trata de dar. No se trata de ser cristiano todo yo. No se trata de ser para dar como los demás. El árbol, tú ponte a ver un árbol.
¿Qué vida del árbol? ¿No? Lo plantas y toda la vida se queda en el mismo lugar, moviendo las hojas. Es lo único que hacen los árboles, pero no es verdad que es lo único que hacen. Los árboles sueltan oxígeno, limpian, dan vida, nos dan vegetación, nos dan una hermosura. Aún se caen sus hojas, las hojas se pudren, sirven de abono para que se recree la misma naturaleza. Toda la vida del árbol es útil, aun cuando lo corten, el árbol sigue viviendo en madera. Es increíble, toda la naturaleza de Dios da, pero el único ser egoísta somos los seres humanos. Venimos a la mesa del Señor, hay una lección que aprender aquí. No podemos vivir para nosotros. El apóstol San Pablo dice, el que vive para sí, muere para sí. Nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para Dios y para los demás, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Tenemos que aprender a ser igual que el Cordero que nos fue compartido para que en él tuviéramos la vida eterna. Además, Éxodo 12:6 dice, lo degollará toda la congregación del pueblo al atardecer. ¿Qué significa esto? Que no fue tu hermano el que mató a Cristo, que no fueron los soldados romanos que mataron a Cristo, los judíos. ¿Quién mató a Cristo? Fuiste tú y fui yo. Nosotros lo matamos. Cuando tú lees la historia que le pusieron los clavos, no fue el soldado, fuiste tú. Cada pecado que tú has hecho ha sido un martillazo en la mano de Cristo. Cada pecado de rebelión ha sido una bofetada y un puñetazo en la cara de Cristo. Tú fuiste. Como dice el corito, soy yo, Señor. No es mi hermano, no es mi hermana, soy yo. Culpable soy yo. Una vez un cristiano que era muy justo en sus propios ojos tuvo un sueño, y en el sueño vio como un soldado romano estaba pegándole a Cristo antes de crucificarlo, y le daba con el látigo, y le daba, y le daba, y le daba, y él se llenó de celo. Y fue corriendo tratando de justiciar al soldado. Y cuando el soldado romano levanta el látigo y le va a dar en la espalda a Jesús, le agarra el brazo, lo voltea, cierra el puño, y cuando le va a pegar en la cara, se queda espantado. Porque cuando ve el rostro del soldado romano, no vio un rostro de un soldado romano, sino lo que vio fue su propio rostro. Fuiste tú y fui yo quienes matamos al Hijo de Dios. La congregación del pueblo lo degollará al atardecer. Cordero sin mancha, cordero sencillo, cordero humilde que no había cometido un solo pecado. Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y no es porque no se pudiera defender. Le dice a Pilato, si yo le pidiera a mi padre que bajara una legión, créeme que bajarían ángeles. Si no está una legión, un solo ángel podría haber hecho la diferencia para rescatar a Cristo. Pero él sabía que él tenía que morir. Por eso en el Getsemaní tiene que orar, Padre, si es posible que pase esta copa. Jesús sabía lo que venía y estaba sudando en gotas como de sangre. Y no contestó el Padre. Ora la segunda, no contesta. La tercera, él toma la decisión de salvar al hombre y viene con los discípulos, los encuentra dormidos y dice, sigan dormidos, porque la hora de las tinieblas ha llegado. Y Jesús estuvo dispuesto a beber la copa del martirio para dar su vida por nosotros los pecadores. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Dice, sí, lo pegaron, lo azotaron, pero escucha lo que dice. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo estudiaba una reflexión de un pastor escrita que decía 30 cosas que Cristo dio y perdió en el Calvario que nosotros recibimos. Él se hizo pobre para nosotros ser ricos. Él se enfermó para que nosotros fuésemos sanos. Él fue azotado para que nosotros estuviéramos limpios. Él fue muerto para que nosotros tuviéramos vida. Cosa sobre cosa que el Cordero de Dios dio por cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Éxodo 12:17, tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde han de comer. Y aquí viene la marcación. No era suficiente matar al cordero, no era suficiente derramar la sangre, no era suficiente comer el pan o siquiera comer las hierbas amargas. Tenían que poner la sangre sobre el dintel. Ahora, ¿por qué razón tenían que poner la sangre sobre el dintel? La sangre la tenían que poner porque el ángel de la muerte habría de pasar. Y el ángel tenía que ver the sign, la señal. El dintel,
poste derecho, poste izquierdo, y la gente tenía que estar dentro de su casa. De hecho, la orden fue: no salgan, ni vean por las ventanas, quédense, por más que tú escuches lo que escuches, quédate dentro de la casa, no salgas. No te atrevas a mirar lo que está pasando afuera, porque el ángel de Jehová habría de pasar e iba a ver la señal de la marca sobre la puerta. Ahora, déjame decirte una cosa muy interesante. La palabra Pascua en inglés, ¿alguien sabe cómo se dice Pascua en inglés? Se dice Passover. ¿Y de dónde viene la palabra Passover? Pas significa pasar, y over, sobre, como brincarlo, pasarlo por encima. Passover significa que cuando iba a venir el ángel de la muerte, iba a pasar sobre la casa que estuviera marcada. En otras palabras, no iba a entrar a esa casa, iba a pass over, siempre y cuando la señal estuviera puesta. Si la señal no estaba puesta, entonces no pass over, pass through, a través. Y cualquier primogénito de animales o de seres humanos se les iba a quitar la vida. ¿Cuán importante era recibir la señal? Era debido a muerte. Ahora déjame decirte una cosa. ¿Cuándo se debería de poner la señal en el dintel? ¿Antes de que pasara el ángel o después de que pasara el ángel? ¿Por qué razón? Porque si la ponías después de que pasaba el ángel ya era demasiado tarde. Lo mismo va a ser en el tiempo del fin, antes de las plagas. ¿Cuándo se tiene que poner la marca del sello de Dios sobre los hijos de Dios? ¿Antes de que caigan las plagas o después de que caigan las plagas? Antes. Por eso mucha gente va a clamar en aquel día. De nada te va a servir, querido hermano, en aquel día decir: Señor, el ángel de Jehová acampa de los que le temen. No va a haber ángel. Si el ángel de Dios no ve la señal sobre ti, las plagas te van a caer. Solo los que tengan el sello de Dios, pass over, el ángel va a pasar sobre ellos y no van a recibir, como dice el Salmo: caerá 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegarás. Verás con tus ojos la destrucción de los impíos, pero eso no te va a tocar a ti. ¿Por qué razón? Porque hay una marca. Y en Apocalipsis 7 se les dice: no toquen a los que están marcados con el sello de Dios. Por eso se les está poniendo la marca, para que cuando pase el ángel de la muerte, los que estaban marcados con el sello de Dios, implicando propiedad de Dios, no habrían de recibir las plagas del Apocalipsis. Lo mismo sucedía en el tiempo de la Pascua en el pueblo de Israel. Habría de pasar el ángel de la muerte. Ahora, en términos modernos, ¿qué significa recibir la señal de la sangre en el dintel de la puerta? Hechos de los Apóstoles: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Los que estén adentro de la casa, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús, la sangre. Hay vida en esa cruz, hay vida en esa sangre, hay vida en poner el dintel, en el dintel de tu vida, la sangre poderosa de Cristo Jesús. No la sangre de otro, la sangre del único que verdaderamente puede traer salvación y vida eterna. Primera de Juan 1:9. Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No por tu justicia, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario a través de su bendita sangre. Aquella misma noche comerán la carne asada al fuego. Algunos dicen: era cena buena, porque era carne asada. Y sí, la carne tenía que ser asada, pero la carne no tenía que ser sazonada. No era una fiesta. Era una cena solemne. Ahora te vas a sorprender de lo que dice más adelante. El Hijo de Dios tiene una ejemplificación acerca de qué representaba esa carne asada quemada en el fuego que tenía que comerse. Jesús dice: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo de Dios. Por eso algunos paganos, cuando los cristianos les querían evangelizar, decían: esos cristianos son caníbales, se comen a su Dios. Es que no es literal, es un símbolo. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en vosotros, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Cuán importante es participar de estos elementos sagrados. ¿Esto es de vida o es de muerte? Aquel que participa en acción de gracias en solemnidad puede tener el privilegio de recibir y hacer su pacto con el Dios del cielo. Y esta es una parte que muchos adventistas no han entendido. Algunos que le fallan a Dios y que se apartan, puede ser que mienten, puede ser que se apartaron y aún quizás pisotearon el sábado,
Pero de repente el Espíritu Santo los llamó, piden perdón y quieren rehacer un pacto con Dios. ¿Qué es lo que hacen algunos? Se vuelven a rebautizar. La única razón que tú tenías que rebautizarte, hermano, es si tú has cometido apostasía y te has apartado de la verdad. El hecho de que tú hayas caído no te implica que te tengas que rebautizar. Tienes que rehacer tu pacto otra vez con el Señor. ¿Y dónde es ese pacto otra vez con el Señor? En la Santa Cena. Aquí es donde vienes a decir, Señor, yo te he fallado. Quiero volver a hacer mi pacto otra vez contigo. Por esa razón, en un ratito más nos vamos a lavar los pies. Los pies están sucios, llenos de polvo. Quiero otra vez hacer un pacto contigo. El bautismo, ya hiciste un pacto con vida con el Señor. Una sola fe, un Señor, un bautismo. Por esa razón hay gente que se bautiza cada rato. Pasa un año, se bautiza. Pasa otro año, le fallado, se rebautiza. Y se han rebautizado como 6 o 7 veces. Ya el bautismo perdió lo sagrado y lo solemne de ese rito. Le has fallado al Señor. Este es el tiempo de rehacer un pacto de compromiso otra vez con Dios. Y por eso en la iglesia adventista se acostumbra a hacer la Santa Cena cada 3 meses. Cada 3 meses haz cuenta con Dios y haz cuenta con tu prójimo. Cuando te bautizas, Dios te recibe como hijo. Si tú no apostatas, es como el hijo que le falla al papá. No porque le falló al papá ya no es hijo del padre, sigue siendo su hijo. Lo único que tiene que hacer es decir, papi, I'm sorry, me equivoqué, me acéptame una vez más y quiero tener una relación nueva contigo. Pero ¿sabe lo que me sorprende? Que cuando viene la Santa Cena, muchos en la iglesia no participan de la mesa del Señor. Y viene el culto en la mañana, está llenito, y viene en la tarde se ve un montón de gente. Yo siempre lo he visto, no sé por qué eso pasa. Pero es la oportunidad de que la gente venga y rehaga una vez más su pacto con el Señor. Venir a la mesa y recibir los emblemas. El pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa la sangre del Cordero que fue dada y vertida en la cruz del Calvario. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida y Él es también la fuente de la vida eterna a través de su bendita sangre. Éxodo 12:6. La comerán con panes sin levaduras, pero también la comerán con hierbas amargas. El pan sin levadura significa que la levadura no podía ser puesta en el pan de la Santa Cena. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia la levadura significa el pecado. Tú le pones levadura al pan de la Santa Cena, lo que tú estás diciendo es que Cristo cometió pecado. Aquí no le puedes poner levadura. Las hermanas lo saben que preparan el pan de la Santa Cena. Tiene que ser pan sin levadura. Por eso el pan queda medio durito, porque no tiene levadura. La levadura lo que hace es infla el pan. Pero también, obviamente, el pan, pues muy rápido también se puede descomponer porque la levadura tiene ese efecto de descomposición. Ahora, hay iglesias cristianas que, ¿sabes cómo celebran la Santa Cena? Con pan Bimbo, pan de sándwich. Así lo hacen, les dan un pedacito. No tienen la más mínima idea qué significa el pan sin levadura. Es un símbolo espiritual, representa que Cristo vino a esta tierra pero no participó del pecado. Fue un lirio en medio de la tempestad y en medio del lago cenagoso de este pecado. No participó de pecado y aún el vino es una representación de la sangre de Cristo en su vida sin pecado en esta tierra. Por eso es muy sorprendente que en la Iglesia Católica, cuando tienen la celebración que le llaman de la Eucaristía, el sacerdote toma vino. Pero ¿saben qué clase de vino es? Vino. Es vino fermentado. Y cuando un sacerdote hace 4 o 5 veces al día misa, pero ya en la quinta misa, pues ya está muy contento. Porque no es vino simbólico, es vino literal fermentado. Pero yo decir que el vino está fermentado es cometer un adulterio espiritual. Es más, en la Biblia, la palabra vino no siempre representa vino fermentado. La palabra para vino sin fermento en la Biblia se llama mosto. Y el mosto es vino nuevo, fresco, o sea, recién exprimido, que todavía no ha pasado el proceso de la fermentación. Pero la otra clase de vino, como la que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tómate un poquito de ese para tu dolor estomacal, porque era la medicina de aquel entonces, ese sí es vino que es
fermentado. Y el Pablo dice, tengan cuidado que algunos están pasando de la medicina y están abusando de la cuestión del vino. ¿Y podrás creer que hoy en día hay pastores que están enseñando que se puede tomar un traguito de vino? Porque así lo recomienda el apóstol Pablo. Bien, le podemos entrar y en su casa tienen su botella de Don Pedro y de vez en cuando se toman una copita de vino. Ese es un adulterio espiritual. Tiene que ser un vino nuevo, mosto, como lo dice la palabra del Señor. Tenían que comerlo sin levadura y con hierbas amargas. Allá en California, cuando hacemos la Santa Cena, usualmente la hacemos al estilo judío. Mesas todo alrededor y lo hacemos con panes grandes, de los grandes. Las copas de vino son grandes, grandes, porque era una cena. Se pone pan sobre el plato, se ponen hierbas amargas, y yo nunca había probado las hierbas amargas de Israel. ¿Alguna vez alguno ha probado esas hierbas amargas? Sería bueno que un día ustedes tuvieran una santa cena al estilo judío, eso es maravilloso. Y entonces se toca el shofar. El shofar es el cuerno de cordero, de carnero. Se toca el shofar porque en la mentalidad judía es una invitación a la solemnidad de la reunión. Y después de eso se ponen las hierbas amargas. Y yo la primera vez que comí esas hierbas amargas entendí por qué la Biblia dice hierbas amargas. Te queda la boca amarguísima. Ya ves que hay ciertos vegetales que uno come que te queda escaldado la lengua y los dientes te queda, pues esas son peores. Y es una variedad de lenguas de hierbas amargas según está indicado en el Talmud, y te dice ahí cuáles son las hierbas. Cuando tú las comes, y es tan chistoso, porque tú vas pasando por la mesa, si ves que la gente se come todo lo demás, pero no se come las hierbas amargas, que está amargoso eso. Y mi hermano, ¿qué pasó? ¿No le gustó las hierbas amargas? Dice, pastor, eso está asqueroso, eso sabe re feo. Ahora, no era una cena de fiesta, es decir, mira, a ver carnita asada con panecito y con ensaladita. No, hermanos, tenía una representación. La carne representaba que no era suficiente matar al cordero, te lo tenías que comer. ¿Qué significa esto? It's not enough just to believe in Jesus. No basta con creer en Cristo, sino come su carne. ¿Cuál es la carne que tenemos que comer? La palabra de Dios. Cuando tú comes el pan, como te lo vas a comer ahorita, lo tienes que triturar en tus dientes. ¿Qué significa que tú trituraste al Hijo de Dios? O cuando tengas el pan y lo mastiques, piensa que es Cristo, que tú mismo lo trituraste. Y cada mordida que le estás dando es una bofetada que le diste a Cristo, un martillazo que le diste en sus manos, una escupida que le diste en su cara. Tú lo tienes que triturar. Nadie te lo puede triturar y dártelo en la boca. Tú tienes que comerte el pan. Pero sin embargo, cuando el pan es pasado, el pan, el estómago lo digiere y comienza a producir el nutriente para tu vida. Y así es la palabra de Dios. Cuando tú comes la palabra de Dios, te nutre y te trae vida. Por eso Jesús dice, la palabra que yo os he hablado, esa trae vida y vida eterna. Por eso tú crees en Cristo y tienes que ir a la palabra de Dios. Es el mensaje del santuario. Está el altar del sacrificio. Te metes al santuario, el primer mueble que ves a la derecha es el altar o la mesa de los panes. Y se tenía que poner pan fresco, pan nuevo, no pan mohoso que ya está más duro que la gente ya ni se lo quiere comer. Lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo es pan fresco, verdades nuevas de la palabra de Dios. Cada día se tenía que poner pan rico, pan fresco. Cuando tú entrabas al santuario el olor era riquísimo. Dices, qué rico huele el santuario, era pan fresco. Te invitaba el olor a participar de ese pan y así es la palabra de Dios. El que prueba la palabra de Dios, querido hermano, estás probando el pan más maravilloso que existe. Nuevas verdades, nuevos misterios que hay en la palabra de Dios, pero no todos los van a conocer. Solo aquel que paga el precio de excavar a profundo es aquel que va a recibir la vida que hay en la palabra de Dios. Y déjame decirte, cada vez tú escarbas más revelación Dios te va a dar, pero es un tesoro que está escondido. La palabra de Dios, cuando la encuentras, la tienes que comer y te da vida, y te da vida en abundancia. Ahora tenían que comerlo con hierbas amargas por la razón que las hierbas amargas representan la amargura del pecado. Es amargo estar lejos de Dios. Duele que tú tengas en adulterio otra mujer y que te descubran. Es amargo. Que te metiste en una cantina siendo anciano de iglesia y que te vio miembro de iglesia. Es amargo, porque tú sabes lo que viene. Te voy a contar una historia que pasó en Chicago.
solo para que vean lo amargo que es el pecado. En una iglesia vino un sábado, llegó el pastor que le tocaba poner el proyector, computadora, bocina, llegó el pastor y empieza a poner todo con los hermanos diáconos. No había mucha gente, diáconos, diaconisas, mientras la gente iba llegando. El pastor pone el proyector, lo enfoca en una mega pantalla gigante que tenían en la iglesia. Después de eso lo conecta a la computadora, prende su computadora y mientras está haciendo las conexiones, el proyector se prende. Y al prenderse el proyector, agarra la señal de la computadora e inmediatamente la pasa a la pantalla. Y el pastor, como estaba arreglando unos detallitos ahí junto a la computadora, no vio lo que estaba en la pantalla. Pero lo que estaba en la pantalla era una película pornográfica. Los diáconos vieron eso y las diaconisas. Y el pastor se les quedó viendo con esa cara que estaban viendo. El pastor volteó y vio la película pornográfica. Inmediatamente apagó la computadora. Se regó por toda la iglesia. Pero se regó. ¿Sabes que las cosas malas esas se riegan como noticiero matutino? Si ha sido de regar al Evangelio, Cristo ya hubiera regado hace rato. Pero los malos es como hierba mala, se riega todo sin necesidad de nada. Los arbolitos buenos, por más bonito que le ponen, se mueren. Pero la hierba mala, por más veneno que le echas, eso no se muere para nada. Y la mala noticia se regó, todo el mundo se enteró. Llegó eso a la conferencia. Le mandaron llamar. ¿Y qué dijo el pastor? No, pues mi sobrino, la mujer que me diste, mi sobrino un día me agarró la computadora y de seguro puso esas cosas en la computadora. El sobrino dice mentira. Resultado, amargo. Perdió su trabajo, perdió su reputación, perdió su ministerio. El pecado es amargo, hermano. Por eso cuando el judío comía la hierba amarga tenía que recordarle el dolor que trae el pecado. Pregúntaselo a David cuando cometió adulterio. Dios lo perdonó, es verdad, pero perdió al hijo que iba a tener. Supo lo amargo de lo que significa jugar con el pecado. Que el pecado no perdona, hermano. El pecado te va a matar. Y yo sé que a veces está muy bonito, Dios te lo presenta tan bonito, pero a la larga muerde, inyecta el veneno y te destruye. Es como la ilustración de la tortuguita que iba a cruzar el río y viene una serpiente cascabel y le dice: tortuguita, ¿me puedes pasar al otro lado porque no sé nadar? Y la tortuguita, bien avivada, le dice: yo no te voy a pasar, si tú eres una víbora me vas a picar y me vas a matar. Y se piensa, tortuguita, si tú me pasas, si yo te pico, tú te ahogas y yo me ahogo. Yo nunca voy a hacer eso. ¿Cómo crees que te voy a picar? Nos vamos a morir los dos. Y la tortuguita piensa y dice: muy buen argumento, ¿verdad? Móntate. Y se enroscó y se subió a la espalda de la tortuguita. Iba la tortuguita nadando, bien contenta, viendo el sol y viendo los pajaritos volar. Y cuando van por la mitad del río, siente un fuego que le está quemando el cuello. Y un fuego que la empieza a quemar y a paralizar. No puede saber lo que está pasando. Y cuando voltea un poquito el cuello, ve a la serpiente cascabel con el hocico lleno de sangre. La había mordido en el cuello. Y lo único que dijo la tortuguita es: ¿por qué? Ahora me voy a morir yo y tú también. ¿Por qué lo hiciste? Y le dice la serpiente: bueno, ¿y qué quieres que haga? Si lo único que sé hacer es morder. Así es el pecado. Juega con el pecado y te va a traer hierbas amargas, esclavitud, sufrimiento y dolor. Por eso en la Santa Cena, esto nos tiene que recordar que el pecado trajo la amargura de haber matado al Hijo de Dios. Y que aquel que quiere seguir viviendo en pecado es una afrenta contra el sacrificio del Hijo de Dios. Por eso aquel que ha aceptado a Cristo ya no quiere vivir en pecado. Señor, ¿por qué yo regresar a la vida sucia que tenía? Tengo la oportunidad de no vivir otra vez en la amargura del pecado que yo tenía. El apóstol San Pablo en Romanos 6:20 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, en esa amargura de la esclavitud, ¿qué recompensa tenías por aquellas cosas que ahora os avergonzáis? Y es verdad, miramos cómo vivíamos en pecado y nos da vergüenza como nosotros vivíamos, pero ahora libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación y como fin la vida eterna.
A través de la Santa Cena se nos recuerda lo que costó el sacrificio de cada uno de nosotros. Pero antes de participar de la Santa Cena, en el Nuevo Testamento Cristo añade una cosa más al rito sagrado de la Pascua. La nueva Pascua, la Santa Cena, le añade una cosa que en el Antiguo Testamento no apareció en la Pascua. San Juan nos dice que es la nueva añadidura que Jesús metió a este rito. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Lo que conocemos nosotros como el rito de la Santa Cena. Pocas iglesias realizan este rito. Casi todas celebran la Santa Cena, pero muy pocas celebran el rito del lavamiento de los pies. Y se levanta Jesús. No hay siervos, las puertas están cerradas, la Santa Cena se va a realizar. Solo están los apóstoles y el Señor Jesús. Y todo el mundo está sentado porque la tradición era de que se lavaran los pies de los invitados. ¿Te acuerdas con Simón, el leproso, cuando entró Jesús y María Magdalena le lava los pies? Y dice, piensa Simón, esta es una pecadora y este es un pecador, si supiera quién le está lavando los pies. Y Jesús se levanta y le dice, Simón, entré a tu casa, ni beso me distes. Y esta no se ha cansado de besar mis pies. No lavaste mis pies, es una ofensa para un invitado. Y esta me ha lavado los pies con sus lágrimas y no se ha cansado de secarlos con sus cabellos. Y tú ni siquiera tuviste la decencia de haber lavado mis pies. Era una tradición judía, pero quien lavaba los pies eran los siervos. Y déjame decirte que lavar los pies en aquel entonces era gross. Porque no usaban calcetines como hoy en día. Y no usaban zapatos como hoy en día. Usaban chanclas. Así es que ¿cómo crees que entraban con esos pies a la cena? Hermano, salía el lodo de ahí. Les tenían que limpiar cada dedo de su pie. Tenían que lavar sus pies. No era como hoy le hacemos de echarle 2 de agüita y la comida se acabó. No, era lavar los pies. Entonces se empieza a ver Pedro con Juan, ni lo pienses. Y se empieza a ver con Santiago, yo no te lo voy a hacer. Porque lavarle los pies al otro, ¿qué significaba? Tú eres más grande que yo. Y yo soy tu siervo. Nadie quería ser siervo. Pero ven lo increíble. Jesús se levanta de la mesa, agarra una toalla y se la pone sobre sus hombros. Y finalmente dice la palabra de Dios que Cristo va a Pedro directamente. Y Pedro, cuando ve que Jesús le lava los pies, le dice, a mí no me los vas a lavar. Nunca habrás de tocar mis pies. Tú no eres siervo, tú eres el rey. Y Jesús le dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo en mi reino. Y entonces Pedro le dice, Señor, entonces lávame no solamente los pies, la cabeza, las manos y todo lo que tú quieras. Querido hermano, lo que Jesús quería lavar no eran sus pies. Lo que Jesús quería lavar era su orgullo. Este que estaba aquí. A veces los problemas que hay en las iglesias tienen que ver con el orgullo del corazón. No hay alguien que quiera levantarse primero a pedir perdón a su hermano que lo ofendió. Alguien podrá decir, es que yo no he ofendido, ellos me han ofendido a mí, que ellos me vengan a pedir perdón. De eso no se trata. Los soldados nunca le pidieron perdón a Jesús. Sin embargo, Jesús en la cruz dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Se trata no que alguien te tiene que buscar a ti, se trata de que tú vayas a buscar a alguien y tú sabes si alguien te ofendió. ¿Sabes cómo lo puedes saber? Porque ya la relación está igual, porque ya no te miran los ojos, porque se te escapa cuando va enfrente de ti. Tú sabes que hay algo mal, tú sabes que la relación no está funcionando como debería de funcionar, que antes había una relación unida. Y déjame decirte que esta precisamente es la forma como el diablo destruye las iglesias. El diablo ya se la sabe, pone enemistad entre un hermano y otro, se hacen bandos, la iglesia se partió y hasta ahí llegó la iglesia. Yo he sido testigo de iglesias grandes y gigantescas que por malentendido entre hermanos las iglesias se parten completamente. El diablo ya sabe su técnica, pero Dios también tiene su metodología. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Él era Dios y a pesar de ser Dios se humilló
se puso toalla y lavó los pies de sus discípulos. Y el siervo no es más grande que su Señor. Hay que tener valor cristiano para pararse delante de tu hermano y decir: hermano, I'm sorry, perdón. Hay que tener valor para tú ir con tu esposa y decirle: viejita, perdóname, lo siento, no soy lo que debería de ser. Hay que tener valor para levantarte, ir con tu hijo y decirle: mi hijo, perdóneme, no soy quizás el padre que usted debería de haber tenido, pero soy lo que soy y vengo en el nombre de Cristo a pedirle perdón, mi hijo. ¿Quién te dijo que los padres no se equivocan? Y sabes que eso, en vez de que tu hijo te vea mal, tu hijo te va a ver con respeto, va a decir: qué padre tan lindo tengo. No está de más, querido hijo, que tú vayas con tu padre o con tu madre y le digas: mami, esta boquita no tiene control, pero perdóneme, mamá, perdóneme. Si Cristo me perdonó, usted también perdóneme. Elena de Guay dice que cuando hay perdón entre el pueblo de Dios queda una dulce unión. Viene un espíritu hermoso, no te lo puedo explicar, pero se siente un espíritu hermoso. Y después le pide perdón al hermano, me permite lavarle los pies, se lo lava los pies. Por eso nos acostumbramos, no sé si ustedes lo hacen acá, que se ponen unas lavastros especiales para los matrimonios. Que se lave la esposa con el esposo y el esposo con la esposa y que se reconcilien en el nombre de Cristo Jesús. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de salir con una conciencia limpia, manos limpias con tu Dios y con tu prójimo. Y el resultado de lavarse los pies implica el lavamiento de tu corazón. Ese lavamiento implica la obra del Espíritu Santo en humildad y en sencillez. Pero yo sé que cuando tú dejas pasar esta oportunidad por orgullo, porque tú quieres que te vayan a pedir perdón primero, porque tú no tienes el suficiente valor de pedir perdón a aquel que te ha ofendido o que tú ofendiste, el diablo de esa garra trae orgullo, el orgullo se transforma en resentimiento, el resentimiento se transforma en veneno, el veneno en venganza, la venganza en odio, y la lista sigue, hasta que finalmente los corazones están completamente endurecidos y nadie se quiere pedir perdón. La respuesta es sencilla. El arma más poderosa que Dios le ha dado al cristiano para poder llegar a ser como Cristo es el perdón. De ahí que se dice que aquel que usa el perdón es semejante a Cristo. Aquel que tiene el valor de decirle a su hermano: te perdono a pesar de que tú me ofendiste, se asemeja al Cristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y quiero cerrar contándote una pequeña historia acerca de un muchacho cristiano. Se peleó un día con su papá. Sus opiniones eran diferentes. Se pelearon, se dijeron hasta de que se iban a morir. El joven se le olvidó que era su padre y casi se le levanta los puños al papá. El papá se levanta también para darse. La madre desesperada trató de separarlos. Se dijeron y se ofendieron como no tienes idea. El hijo dijo: hasta aquí llegué. Y el padre le dice: hasta aquí fuiste mi hijo. Al ver al muchacho en la maleta, abrió la puerta, desapareció. Se fue lejos. Y mientras iba todo el camino, iba odiando a su padre, odiándolo con todas las fuerzas de su corazón. Se estableció en una ciudad, creció, se enamoró, se casó, tuvo hijos. Y siempre el toque el dolor de haber ofendido a su padre siempre le quedó, pero el orgullo era demasiado. Yo no le voy a pedir perdón, el viejo me tiene que pedir perdón a mí. Pasaron los años. Un día recibió una carta, era de su mamá, y la mamá en sencillas palabras le decía: tu papá se está muriendo, te llama. Cuando el hijo vio que el papá se estaba muriendo, se le vino la vida abajo. Y se recordó los días de su niñez, cómo su padre creció con él, cómo lo atendió. El orgullo se vino en los pedazos, agarró la maleta y salió. Como estaba tan lejos, el camión tardó mucho tiempo en llegar. Y cuando finalmente llega, el viejito, ya le habían hecho el funeral y ya lo habían enterrado. No tuvo tiempo de verlo. Y cuando la mamá lo ve, le dice: tu padre falleció. Se soltó las lágrimas. Así una desesperación de querer ir a la tumba de su padre
padre sacarlo y besarle los pies y pedirle perdón. Y le dice, tu padre te dejó una carta. El joven fue, corrió, abrió la carta, la sacó y decía ahí, hijo, me voy a morir. Puede ser que no te vea, pero si llegas demasiado tarde y tú no me ves, quiero que sepas esto. Aquel día peleamos, aquel día nos ofendimos y aquel día mi corazón quedó partido por la mitad cuando te fuiste. Traté de buscarte por años, nunca te encontré. Pagué dinero para que te encontraran, nunca te encontraron. Pero había una cosa que yo te quería decir por tantos años. Y lo que te quería decir es que en el minuto que tú te fuiste de la casa, yo ya te había perdonado. Y tuvimos que pasar una vida entera separados por no habernos dicho en ese momento, perdón. No hagas lo mismo, hermano. Hoy Dios te da la oportunidad de utilizar el arma divina del perdón. Si no te quieren perdonar, tú cumpliste tu parte. Si tú perdonas y se burlan en tu cara, tú cumpliste tu parte. Y si tú perdonas y el otro te perdona, aquí ganó la victoria Cristo Jesús. Por eso, hermano, te invitamos en este momento. Las palanganas están preparadas, el agua está lista, la mesa está servida. Y si tú quieres participar en buena conciencia con Dios y con tu hermano de la mesa del Señor en solemnidad y en un acto sagrado, este es tu momento. Busca a tu hermano, busca a tu hermana, busca a tu esposa, busca a tu esposo, a tu hijo, busca a tu padre, a tu madre. Pídanse perdón y dejen que aquí caiga en esta tarde el don del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Querido Dios, cuán duro es el corazón del hombre, cuánto orgullo el diablo ha sembrado en nuestro corazón, que no sabemos perdonarnos los unos a los otros. Pero tu palabra dice que a menos que no nos perdonemos los unos a los otros, tú tampoco nos perdonarás. Porque aún el Padre nuestro dice, perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Puede ser que aquí entre hermanos haya habido alguna deuda, algún roce, alguna diferencia de opinión, alguna palabra que se dijo sin pensar, alguna actitud que se malinterpretó, alguna semilla en el corazón sembrada que no nos deja tener una relación sana y santa con nuestros hermanos y hermanas, un matrimonio que se ha ofendido hasta el cansancio, hijos que le han faltado respeto a sus padres, padres que han hostigado a sus hijos. En fin, el pecado trae separación, pero tú nos has dado un arma poderosa, el arma del perdón. Enséñanos a perdonar, porque si perdonamos solamente a nuestros amigos, ¿qué diferencia hacemos? Pero si perdonamos a nuestros deudores, aún a los enemigos, tu palabra dice, en esto seréis hijos de Dios. Por eso, Padre, pon tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, trae espíritu de humildad sobre nosotros para participar con manos limpias de la mesa del Señor. Le pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor.